Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de La Luna Despertó, en su episodio número 9, siendo la continuación de los hechos ocurridos en el capítulo 8. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron en el capítulo previo. En el capítulo anterior, vimos cómo la historia se trasladó a la zona Umbra 4 de la Tierra, un territorio devastado por el impacto de la Luna y contaminado por el jugo lunar. Desde el laboratorio Friendpost Kenosis 9, el Dr. Chen envió una transmisión advirtiendo que los hostiles habían penetrado la defensa automatizada y que había encontrado algo importante relacionado con los sujetos de la zona 4, antes de solicitar una evacuación de emergencia. Durante su misión, el equipo se enfrentó a varios hostiles mutados. Conocimos a nuevos personajes con implantes cibernéticos y presenciamos el creciente peligro que representa la contaminación lunar. El capítulo culminó con la aparición de una criatura colosal, mucho más grande que cualquier otra vista hasta ahora, dejando en claro que los horrores de la Tierra siguen evolucionando mientras, en el espacio, los portales y entidades cósmicas continúan moviéndose en silencio. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. Como se dijo antes, este episodio es la continuación directa del anterior, aunque al inicio se nos presentan nuevos escenarios. El capítulo comienza mostrando el planeta que muchos esperaban ver, Marte, donde una persona observa el imponente Monte Olimpo. De pronto, un rayo cae sobre la montaña, provocando una gran explosión en la zona y despertando la preocupación del testigo. La escena cambia a la perspectiva de un bebé recién nacido en un hospital. Su nombre es David, y su madre confía en que está destinado a hacer grandes cosas en la vida. A continuación, se muestran distintos segmentos de su vida, como su 5º cumpleaños y una visita a un parque de diversiones. En la radio se escucha que la caída de meteoritos continúa debido a la ausencia de Júpiter, evento que desencadena uno de los momentos más trágicos de su vida. David despierta tiempo después en un hospital, con su madre llorando y descubriendo que ha perdido ambas piernas, las cuales fueron desechadas como si nada. Su padre y hermana murieron a causa del impacto de los meteoritos, marcando para siempre su vida y la de su madre. Los años pasan, y David utiliza una silla de alta tecnología para movilizarse, mientras su madre cae en el alcoholismo para sobrellevar las pérdidas. Ese día era su cumpleaños número 18, aunque la celebración claramente no fue como antes. Tiempo después, se le ve en un bar intentando coquetear con una mujer, pero la situación termina mal. So join the Star Goose program and become the great hero that you were destined to be. Hey there, Legolas. You need legs, kid. Su vida sigue deteriorándose, y el golpe final llega cuando su madre enferma gravemente. En su lecho de muerte, le dice que siempre estuvo destinado a grandes cosas, antes de fallecer, momento en que la empresa aprovecha de ofrecer descuento por funerales. Devastado, David intenta acabar con su vida, pero es interrumpido por personal de Industrias Amigas. Citizen, need a friend? Con esto, conocemos la historia de uno de los tripulantes, que más tarde participará en la misión para rescatar al Dr. Chen. Acto seguido, la trama retoma los hechos donde terminó el capítulo anterior. La tripulación es interceptada por una criatura colosal que destruye el camino frente a ellos. Para evitar un enfrentamiento directo, deciden retroceder,
aunque desde los costados surge otra criatura que termina destruyendo el vehículo. Abandoned ship! A pesar del impacto, todos sobreviven, excepto uno del escuadrón que, al intentar abandonar la misión y escapar, es atrapado por la bestia y aplastado sin piedad. La mujer con katanas intenta contraatacar, pero al atravesar la mano de la criatura no brota sangre alguna, lo que sugiere que gran parte de su cuerpo podría estar compuesto por materiales no biológicos. Todo esto se muestra desde la perspectiva del hombre con el brazo robótico, quien lo utiliza para lanzar un proyectil contra una de las criaturas. Poco después aparece David, quien sugiere ignorar estas distracciones y continuar con la misión. How do you propose that? Are you going to give us a ride? Oh, you wanna go, do ya? I'll kick your ass right here. En ese momento regresa Friendbot, el mismo robot que evacuó al niño cuya madre fue asesinada injustamente. El robot se refiere a la criatura como titán lunar y propone distraerla para que la tripulación pueda subirse a su espalda sin ser detectada, planeando guiar al titán hacia las instalaciones del Dr. Chen, como un medio rápido para llegar allí. El titán avanza a gran velocidad, generando inestabilidad entre los tripulantes. No pasa mucho antes de que Friendbot anuncie que es hora de saltar, aunque deberán improvisar una forma segura de hacerlo. Es entonces cuando el hombre del brazo robótico tiene una idea. Brace for impact. Jeez. I made it. I didn't die. Unfortunately. Geonosis 9 se encuentra justo frente a ellos, pero al acercarse descubren que están siendo perseguidos por más bestias lunares. Para empeorar las cosas, el brazo del artillero deja de funcionar, dejándolos completamente vulnerables. Well, we're screwed. You were always destined for great things. Get to Dr. Chen. I'll hold them off. Are you crazy? Don't be a hero, little boy. You won't survive. I've made a lot of mistakes in my life. I'll say. But now, it's time I do something good. Now go. El sacrificio de David será recordado por sus aliados. Al llegar con el Dr. Chen, este les revela que el ataque al laboratorio no fue un evento casual. Explica que cualquiera expuesto a altos niveles de jugo lunar está siendo extraído para algo conocido como el Proyecto Phobos. Además, afirma que hay una razón por la cual todo el planeta depende de esta sustancia. No es solo una fuente de energía, sino también un fertilizante con un propósito mucho más oscuro. Dr. Chen terminators. Are you morons incapable of doing anything right? I specifically gave the order to leave this one unharmed. He's one of our greatest hybrid assets. Well, at least his blood will be put to good use. And just in time. As you'd imagine, with more survivors being rescued from the Umber Zone and given safe refuge, the world turns its gratitude to Friend Industries, who are forever at the forefront of making our world and beyond a better place for humanity, whatever the cost. In other headlines, global authorities have suspended all non-essential travel to Mars. Vacationers are now encouraged to consider Venus, this season's rising hotspot.
Las advertencias de Chen se validan punto por punto. Chen dijo que los expuestos a altos niveles de 75U, es decir, jugo lunar, estaban siendo extraídos para el proyecto Phobos, y que el 75U no es solo energía, es fertilizante. En Flint 731 Pen, vemos cápsulas con personas saturadas de 75U, conectadas a un sistema de concentración y descarga. El uso de víctimas como baterías biológicas cierra el círculo de su denuncia y explica por qué había que silenciarlo. El niño evacuado prueba que el rescate era canal de captación de biomasa. La presencia del niño previamente evacuado dentro de las cápsulas prueba que los corredores humanitarios eran, en realidad, tuberías de abastecimiento para Phobos. Esto desvela un patrón. Se recolecta población con 75U en sangre para alimentar el láser de la nave. Lo visto al final demuestra la función del fertilizante, que es inducir o activar la animación planetaria. El proyecto Phobos parece ser el intento desesperado de la humanidad por crear un aliado planetario, capaz de enfrentar las fuerzas cósmicas que amenazan a la Tierra. Usando el jugo lunar como medio y sacrificando vidas humanas, Industrias Amigas buscó reproducir artificialmente el proceso que dio origen a los planetas vivientes. Al dar vida a Marte, pretendían obtener un arma o protector capaz de resistir a entidades como Patricia o la Mano. Pero el precio fue la pérdida de toda ética y el riesgo de repetir el mismo error: jugar a ser dioses con una energía que no comprenden del todo. El despertar de Marte no simboliza exactamente esperanza como se cree, sino la confirmación de que la humanidad cruzó el límite entre la ciencia y la creación. Si Marte será un posible aliado, se revelará en los futuros episodios. Y hasta aquí estaría llegando la serie por ahora, esperando nuevos capítulos para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.